Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a terminar la clasificación de Giuliani von Rush en lo que es la clasificación subjetiva, como él le denomina. Esta clasificación es, para mí, es repetitiva, pues se divide esta clasificación desde dos puntos de vista. Uno señalando que son los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. Y el otro dice recursos provenientes del ejercicio de la soberanía, poder de imperio del Estado. El primero se refiere a las actividades propias que realiza el Estado cuando obtiene dinero de la explotación de su propio patrimonio. Como que tiene esto relación con la clasificación atendiendo a su fundamento jurídico que vimos al inicio. Lo único que allá, al referirse al asunto del fundamento jurídico, es para señalar que todas esas actividades se rigen por normas del derecho privado. Y aquí lo está enfocando en el sentido de que un Estado puede explotar todos los bienes muebles e inmuebles que posee, realizando distintas actividades, como dar en arrendamiento las tierras, explotar los bosques, explotar las riquezas minerales, e incluso en algunos otros países que dan en concesión ríos para que se construyan hidroeléctricas. Eso aquí en nuestro medio no es posible. En primer lugar, porque no hay ninguna ley de aguas. La iniciativa que existe está engavetada en el Congreso desde hace más de 5, 6, 7 años. Distintos factores han hecho que no la discutan ni la aprueben. Mientras que la otra clasificación que se refiere a los provenientes del ejercicio de su soberanía no son más que los recursos que obtiene el Estado en base a la materia tributaria, o sea, la existencia de todos los impuestos. Aquí en Guatemala tenemos más de 20 impuestos. En su oportunidad les voy a hacer llegar una lista de todos los impuestos existentes aquí en Guatemala. Entremos al siguiente punto del programa. Y ahí se van a dar cuenta ustedes la existencia de impuestos que ni se imaginaban que existen. Si se dan cuenta, desde ayer empecé con una garraspera y de repente me dan accesos de tos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Solo un comercial. Estaba averiguando cuándo empiezan los exámenes parciales. Porque en la programación que nos entregan a nosotros desde el principio de año, principio de semestre, es que los exámenes se iniciaban el 20, o sea, el lunes. Pero como no han mandado ningún calendario, me imagino que los van a correr para la siguiente semana. En aras de esa situación, y que no estamos claros cuándo empiezan los exámenes, el día de hoy en la mañana les envié un laboratorio de la ley orgánica de la SAT
Son 10 casos para que se sirvan, contestarlos el fin de semana y tenerlos listos para el lunes que los voy a resolver. El mismo lunes les voy a enviar el de la ley de Banco Guatemala y la ley monetaria para resolverlos el miércoles. Ahí sí son menos casos, pero porque también la ley monetaria es una ley muy corta. Bien, veamos ahora la clasificación de los recursos públicos de Héctor Villegas. Héctor Villegas es un tratadista más contemporáneo. El laboratorio se los envié aquí en este mismo grupo. Yo me imagino que ya algunos de ustedes lo vieron. Si alguien me puede escribir que ya lo vio y lo imprimió, se lo agradecería. Con uno que me escriba ya todos sabrán que sí está ahí. Les hablaba de Héctor Villegas con su clasificación, es un tratadista más contemporáneo y trata de abarcar más recursos que la clasificación clásica que vimos el día anterior. Él empieza diciendo que existen recursos patrimoniales, o sea, el patrimonio del Estado. Pero ese patrimonio lo divide en dos grandes grupos. Los bienes de dominio privado y los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Y él nos dice que los bienes de dominio público son todos aquellos bienes patrimoniales que existen para el disfrute de toda la sociedad. Esos bienes pueden surgir por causas naturales o artificiales, ríos, lagos, pero también podemos hablar de los museos, jardines botánicos, parques. Y entonces encontramos que no son bienes para el uso personal, sino que son bienes para la colectividad. No pueden ser objeto de apropiación privada. Y aquí podemos sacar a colación lo que les decía al principio de la ley de aguas. Hay un verdadero conflicto, por ejemplo, en la parte sur del país, Escuintla, Mazatenango, Retaureu, por ejemplo, donde se siembra mucha caña. Y para regar caña extraen el agua con bombas para el riego en verano de la cosecha. Y eso hace que cuando los ríos llegan en verano hasta el trayecto de su desembocadura, existen pueblos cercanos que tomaban agua de ahí y ya ahí llegan como riachuelos. Y entonces la pretensión de la ley de aguas es precisamente buscar un equilibrio tanto en la agricultura como para las personas, porque no es permitido en los bienes naturales que sean objeto de apropiación privada. Ahí tienen un ejemplo claro en nuestro país de cuáles son los bienes de dominio público y cómo se pueden dar los conflictos. Luego tenemos los bienes de dominio privado. Estos bienes sí son enajenables en relación a la propiedad mobiliaria e inmobiliaria. O sea, los bienes de dominio privado, este autor los divide en propiedad mobiliaria y propiedad inmobiliaria. Dice, los bienes de propiedad inmobiliaria que tiene el Estado pueden ser objeto de arrendamiento, como les hablaba yo de todas las playas que están frente al mar, en las costas nuestras. Pero también podemos hablar de explotación de bosques.
Hay una ley que se refiere a que pueden concesionarse esos bosques con la obligación de que tienen que sembrar nuevos bosques para mantener el equilibrio ecológico. También áreas donde hay riquezas minerales que se concesionan. Todo esto está relacionado con la propiedad inmobiliaria que tiene el Estado. Una propiedad mobiliaria se refiere a bienes muebles. Y aquí podemos hablar de las acciones. Las acciones son bienes muebles. Y entonces el Estado puede tener participación en entidades privadas mediante las acciones. Tal vez ustedes no están muy jóvenes y no se recuerdan, pero antes de que existía Telgua era Guatel. Cuando el expresidente Arzú lo privatizó, pues el Estado se quedó con un buen número de acciones. O sea, bienes de dominio privado a través de las acciones, bienes muebles. Lo mismo sucedió años anteriores, no me recuerdo qué presidente fue, cuando se privatizó Aviateca. Ahí tienen dos ejemplos de bienes de dominio privado que sí pueden ser enajenables. Y digo enajenables porque esas acciones posteriormente el Estado las cedió, incluso en la empresa eléctrica. No tengo la información si todavía tiene acciones el Estado de Guatemala en la empresa eléctrica, pero cuando se crió sí tenía acciones en esa entidad. Bueno, ahí tienen el primer recurso, los recursos patrimoniales, bienes de dominio público, bienes de dominio privado. Los de dominio privado los subclasifica en la propiedad mobiliaria y propiedad inmobiliaria. Luego se refiere a los recursos de empresas estatales. Y aquí es necesario que señalemos que en los libros, los tratados de derecho financiero, los autores coinciden en indicar que el Estado es un mal administrador. O sea, esa es una tendencia general. El Estado es un mal administrador. Y desde luego Guatemala no es la excepción. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué si el Estado es un mal administrador? Desde luego algunos países más que otros. ¿Por qué se siguen creando las empresas estatales? ¿Por qué lo siguen considerando como un recurso a favor del Estado? ¿Por qué Héctor Villegas la pone dentro de los recursos que tiene el Estado? Una definición que se da de empresas estatales es que son los medios económicos de producción del Estado que producen bienes y servicios para el mercado interno o externo. Son unidades económicas. Se me olvidaba decirles que de este tema, de esto de las clasificaciones, no tengo material. Así que ahí hacen sus apuntes. Disculpen, me he olvidado. Entonces decíamos que las empresas estatales se pueden definir como aquellas unidades económicas de producción del Estado que producen bienes y servicios para el mercado interno o externo. ¿Cómo las clasifica Héctor Villegas? Bueno, pues en la clasificación, antes de dar la clasificación, preguntémonos por qué el Estado crea empresas estatales.
¿Por qué creó la empresa estatal de Flomerca? O sea, navegación, Aviateca, la, la entidad esta de Telgua. Flomerca, Flomerca es una empresa totalmente comercial, igual que Aviateca. ¿Cómo es posible que el Estado haya pretendido incursionar en ese mercado aéreo, compitiendo con aquellas empresas? Solo les voy a mencionar una, de Estados Unidos, Pan American, una empresa con aviones propios, aeropuertos exclusivos, y viene a Guatemala y empieza a funcionar incluso con aviones rentados. Flomerca. Cuando se crea Flomerca, los barcos eran rentados y compite en el mercado internacional con empresas como CCT, Crowley, Caribbean o Sealand, que son monstruos a nivel mundial. Ellos haciendo viajes quincenales y estas otras empresas haciendo viajes en algunos casos 2 veces a la semana o una vez a la semana. Prácticamente no tiene igual la Aviateca. ¿Cómo podían tener precios más bajos si sencillamente tenían que pagar renta y la gente prefería las otras líneas? De igual manera se daba con Flomerca. Viene y tiene empresas como FEGUA. FEGUA transportaba de Guatemala a Santo Tomás, a Puerto Barrios, mercancías o exportación de hierro, por ejemplo, o exportación de maíz u otros granos. Pero FEGUA solo tenía un viaje semanal y a veces quincenal para esos lugares. Mientras que ya existían empresas de transporte por carretera que en lugar de tardarse 8 o 10 días para llegar al puerto, de un día para otro estaban colocados. Una empresa de correos, me recuerdo yo que 5 palabras, 15 centavos a 3 centavos la palabra, y el Estado lo prestaba para que nos pudiéramos comunicar. Teléfonos, Guatel, había que llegar a las sedes de cada lugar para pedir una conferencia. A veces había que esperar horas para que, si queríamos de persona a persona, que llegara la persona, la mandaban a citar y en lo que llegaba había que esperar. También me recuerdo que para que le otorgaran una línea a una persona había que esperar unos 6 meses, un año, y a otros nunca se las dieron. Y a otros sí se las daban muy rápido. Imagínense ustedes el grado siempre de corrupción. Pero de toda esta gama que acabo de mencionarles de empresa, van a ubicar ustedes a cada una en la clasificación que da Héctor Villegas. Héctor Villegas dice que hay empresas estatales de industria y comercio, empresas nacionales de industria y comercio. Hay empresas de servicios públicos y hay monopolios fiscales. ¿Cuál es la gran diferencia dentro de cada una de ellas? Bueno, pues que las empresas industriales y comerciales que surgen para competir
con actividades que normalmente están en manos de la iniciativa privada, lo hace muchas veces, y aquí estoy hablando en general, no de Guatemala, lo hacen muchas veces con el propósito esencial de frenar el lucro excesivo que están obteniendo las empresas privadas de comercio e industria, de X actividad. Entonces viene el Estado y crea esa empresa estatal de una determinada actividad industrial o comercial. Y como el Estado no va con fines de lucro, entonces puede bajar los precios para forzar a la iniciativa privada a que los baje. Pero para que se dé esta situación, tienen que ser empresas de comercio e industria bien fortalecidas con suficiente capital invertido. Y no como sucedió en Guatemala, con aviones rentados, pretendiendo cobrar pasajes altos. Y entonces si yo voy a pagar lo mismo en una empresa privada donde tengo más beneficios, mejores atenciones, mejores horarios, más rápido, pues yo voy a usar la empresa privada. La empresa nacional ahí no tiene nada que hacer. Igual sucedió con Flomerca. Incluso, no me recuerdo ahorita el nombre, pero también había una fábrica productora una empresa productora del Estado que producía leche. Y eso hacía que definitivamente los costos para la manutención de las leches y comprarle leche a lecheros pequeños, pues no le permitía poner precios más bajos. Definitivamente eran empresas que nacieron para quebrar. Y fueron razones por las cuales Flomerca desapareció y Aviateca fue sencillamente privatizada. Estas empresas comerciales e industriales generalmente en la doctrina se señala que deben ser creadas en épocas de depresión, cuando el capital privado también deja ya no permite que sigan funcionando sus empresas por la misma situación de depresión económico que hay. Prefiere resguardar sus capitales. Y entonces si son empresas industriales o comerciales de bienes que son indispensables para la sociedad, pues las crea, pero no necesariamente para obtener ganancias, sino para reactivar la economía generando trabajo, contratando personal. Pero en épocas normales, esta clase de empresas, si van a surgir, tienen que surgir para realmente poder competir con la iniciativa privada. Caso contrario, lo que les espera es sencillamente una quiebra, desaparecer, y solo le provocaron gasto al Estado. Muy diferente es la empresa de servicio público. La empresa de servicio público, su nombre lo dice, no la crea el Estado con el propósito de generarle ganancias. No, el Estado las crea para prestar servicio público, para atender necesidades públicas. Por eso es que hubo mucho repudio cuando se privatizó Correos. Lo que tenían que haber hecho era modernizarlo, no privatizarlo, para estar a la altura de los otros países y seguir prestando un servicio con un costo no alto. Viene el Estado y lo privatiza, y entonces permite que además otras entidades privadas
puedan crear ese servicio de comunicación. El problema fue que lo, lo prestaron, pero a costos altos. Y claro, tenía que ser costos altos porque el negocio de la iniciativa privada es tener ganancia. Prestan el servicio, pero obteniendo ganancia. Y eso es lo que pasó con Correos. Eso es lo que pasó con Guatel. Guatel era una empresa que le generaba recursos al Estado. Aún con todas sus deficiencias, le generaba recursos al Estado y prestaban ese servicio público. No era el camino privatizar, sino que el camino era modernizarse. Y a la vez de modernizarse, permitir la creación o el ingreso de estas otras líneas internacionales, empresas internacionales. Pero antes de permitirlo, modernizarla. Para que así cuando llegaran las empresas privadas, pues era libertad del ciudadano si contrataba estas líneas o seguía con el Estado, tal vez con algún grado de deficiencia, pero que el servicio iba a ser más barato y permitirle el acceso a toda la ciudadanía. En la actualidad, lo que se da es una lucha entre las empresas privadas que prestan ese servicio, donde se aplica la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda, y eso ha hecho que el costo sea menor, pero al inicio los costos eran altos. Ahora cada empresa trata de dar más beneficios, menos costos, para tener más clientela, y ustedes lo ven en la televisión y en los medios escritos y en las radios, las ofertas que existen. FEGUA. FEGUA era una empresa nacional, siempre fue la cenicienta del Estado. Pueden creer ustedes que cuando se creó Puerto Quetzal, FEGUA fue la que transportó toda la piedra, todas las rocas que sirvieron para esa barrera que se hace para las olas. No me recuerdo en este momentito el nombre. Pero la cosa es que FEGUA fue la que transportó desde los lugares donde estaban las rocas ahí a las playas donde está Puerto Quetzal. Perdón. Y si ustedes se preguntan cuánto le pagó el Estado a FEGUA por todo ese transporte, nada. Posteriormente, cuando FEGUA ya estaba quebrada, un Estado, voy a omitir el nombre, un Estado le hizo una propuesta al Estado de Guatemala, donde le compraba todo el acero, de toda la chatarra que se ve en la parte de arriba cuando uno está en los juzgados, en los tribunales, en la torre de tribunales, con el ofrecimiento de que toda esa chatarra se iba a convertir en acero y que la fábrica iba a estar instalada en Guatemala y que el acero se iba a vender aquí, el hierro, el acero, se iba a vender aquí en el mercado. Inmediatamente intereses espurios no permitieron que se concretara nada. Al contrario, más adelante, por el conflicto armado, mucho de ese acero le fue trasladado al Ministerio de la Defensa para convertirlo en material de guerra, y FEGUA no recibió absolutamente nada. Por eso les digo la cenicienta del Estado. Viene el Estado de Guatemala y concesiona ese servicio y no llega absolutamente a nada porque las líneas de la vía aérea ya estaban ocupadas por
por personas, las ocupaciones que hacen, ustedes han visto cuando toman tierras, fincas y todo. Y como uno de los compromisos del Estado era liberarlas y no lo cumplieron, entonces viene la empresa a la que se le había concesionado, demandó en la Corte Internacional a Guatemala un arbitraje y lo ganó, y Guatemala tuvo o está pagando unas cantidades millonarias. Si ustedes ven películas o han viajado o han leído, se han dado cuenta que Europa, por ejemplo, y otros países de Asia, uno de los principales medios de locomoción son los trenes. Y las grandes bases donde cambian los trenes y encontramos trenes, por ejemplo, que les llaman, que solo llegan a la periferia de la ciudad, y de ahí ya salen los metros, y es un medio de transporte excelente. ¿Cómo hubieran desarrollado el Petén desde hace mucho tiempo, años? Pues creando la vía férrea para el Petén. En Europa, todas las comunidades, los lugares, hay vía férrea. Y en la actualidad, trenes que viajan a 450, 500 kilómetros por hora. Ya se une Inglaterra con Francia con un túnel submarino, y que es por medio de trenes. Imagínense ustedes si en Guatemala hubieran, y todavía están a tiempo para hacerlo, ¿por qué no han utilizado las estaciones que todavía existen en la parte que va para el Progreso, para llevar a toda esa gente hasta aquí a la zona 1 donde está Fegua, y desde Amatitlán o un poco más para allá traer trenes de pasajeros para hasta ese lugar sin parar en ningún lugar, y ya de ahí pues distribuirse, por ejemplo, a través del Transmetro? Desfogarían en una forma tremenda la existencia de vehículos, porque ya se podrían transportar y hasta más barato podría ser el servicio y el ahorro que tendrían los guatemaltecos. Empresas de servicio público, ¿por qué no lo hacen? Porque no hay voluntad política para hacerlo, sencillamente. Pero ahí tenemos el remedio para todo lo que nos está sucediendo en la actualidad con el transporte de ir a nuestros trabajos. Pero con esto lo que les quiero decir es que las empresas de servicio público, esas sí son empresas que debe crear el Estado, porque son empresas que vienen a satisfacer necesidades de la sociedad y que son creadas no para generar ganancias, sino que todo lo contrario, para atender necesidades de la población, no para generar lucro. Hay un banco en Guatemala que su eslogan es que utilicen sus servicios, porque es un banco que tiene el respaldo del Estado. O sea, es un banco que no va a quebrar. ¿Y qué banco es ese? Pues el Crédito Hipotecario Nacional, es un banco estatal. Y es un banco que otorga créditos, tasas bajas, plan vivienda, creo que se llama una de las últimas cosas que lanzaron al mercado, para darle facilidad a la gente de escasos recursos para que pueda obtener esos créditos. Van a un banco privado, hay bancos
que no les aceptan abrir sus cuentas por menos de 5,000 quetzales. Yo creo que ahorita ya subieron el monto. Que su cuenta mensual, ya el promedio, tiene que tener tanto, si no, pues no les interesa por los costos administrativos. Les cobran costos administrativos cuando el saldo es menor a lo que ya pactaron. Mientras que ustedes con el crédito hipotecario, ¿no?, es un banco estatal y que cuando su cartera se volvió muy morosa y no pudo recuperar dinero, pues sencillamente viene el Estado y les inyecta dinero, o sea, les traslada dinero, porque es un banco estatal que existe para prestar servicio a la comunidad. Concluimos con esto los servicios públicos entonces diciendo que son empresas que deben de existir, que el Estado las debe de crear, porque son para satisfacer necesidades sociales y no surgen para generar lucro. Mientras que las empresas nacionales e industriales son empresas que surgen por creándolas el Estado para competir con la iniciativa privada y que como consecuencia deben de estar bien fortalecidas para que realmente le generen ganancias. No son empresas de servicio público, sino que son empresas creadas para generar ganancia. Y en otros casos, cuando está en un estado de depresión, las debe de crear, pero con el objeto de generar mano de obra, generar trabajo y tratar así de impulsar la economía del país, porque en esas épocas de depresión la iniciativa privada se hace para atrás con el propósito de cuidar sus capitales. Y la otra empresa estatales son los denominados monopolios fiscales. Como su nombre lo dice, son empresas que el Estado crea y que no le está permitido a la iniciativa privada realizar esa clase de actividades. Un ejemplo de ellas hace muchísimos años fue la Lotería Nacional. Estaba prohibido la existencia de loterías. Y entonces la única que funcionaba en esta clase de actividad era la Lotería Nacional y le generaba una gran cantidad de recursos al Estado. Y nunca dejaron de pagar un premio. Pero las presiones que se dan en el camino, esta Lotería Nacional empezó a decaer y autorizaron las loterías privadas, la Lotería del Niño, la Lotería de allá para acá. Y entonces la Lotería Nacional empezó a mermar sus ingresos y dejaron entonces en manos de la iniciativa privada las loterías. Desde luego llevan su trámite las autorizaciones, pero las autorizan. Ese era un monopolio fiscal. Cuando fue el tiempo del conflicto armado, también existió otro monopolio fiscal. Y ese fue por una medida de seguridad, desde luego. Y fue la comercialización de la pólvora. La comercialización de la pólvora quedó en manos del Ministerio de la Defensa y era el que tenía el control de quiénes eran los que adquirían pólvora. Y eso es razonable, porque la podía estar adquiriendo el enemigo en manos de la iniciativa privada. Y así fue por muchos años que se convirtió en un monopolio fiscal. En la actualidad existe un monopolio fiscal. A ver, en lo que a mí me descansa la garganta, porque para los que llegaron tarde les decía a los compañeros que la tengo afectada desde ayer, no sé por qué, tal vez el frío de la época. La cosa es que ayer sí, una tos que no me paraba, pero hoy con lo que estoy tomando ya me ha mermado. Pero sí se me siente la garraspera cuando hablo. A ver, ¿quiénes escribieron ya sobre lo que es un monopolio fiscal actualmente?
Mientras lo piensan ustedes, voy a hablar algo de lo que están escribiendo. Dice Daniel de León, hablando del transporte de, por línea ferroviaria. Todo el transporte pesado a la capital se podría evitar si se pudiera hacer llegar a una terminal de transporte, me imagino, de la línea férrea. Y otro compañera, Gabriela Juárez, dice, Japón se conecta con el tren bala por vía férrea. Sí, Japón es uno de los líderes en esta cuestión, igual que en España. Lo que yo les hablaba de lo que las rocas, aquí Daniel de León me hizo favor de poner cómo se llama lo que hacen en los puertos, se llama rompeolas. Y otro compañero, no, él escribe Mig-Ero, pero no creo que ese sea su nombre. Pero dice, ¿qué pasa con los monopolios que se sabe que están prohibidos? Bueno, aquí ya nos pasamos a la actividad de la iniciativa privada. Me imagino que por ahí es donde va. Y nosotros lo que estamos analizando, son empresas estatales, monopolios estatales, como el que ya les mencioné. Dice la industria militar vende balas, pero no es dice Melanie, pero eso no es un monopolio porque también la iniciativa privada tiene sus comercios donde están. Las especies estancadas, Lick. No, no, eso no. ¿Saben cuál es para avanzar? Todo lo que pasa en las radios, todo lo que pasa los canales de televisión, ¿quién es el que los autoriza? ¿Quién es el que sale publicando para que las adquiera el mejor postor? Hay una entidad estatal que fue creada precisamente para comercializar ese patrimonio del Estado. Les doy el primer nombre. Es una superintendencia. ¿Cuál es esa superintendencia? Que todo lo que está en el espacio que no se mira, pero es lo que lleva las señales a los radios y a la televisión. La SAT, dice un compañero, no, la SAT son de los tributos. No, sencillamente las frecuencias, la SIT, la superintendencia. ¿Cómo se llama esa superintendencia SIT? Ahí está. Dice Daniel de León, inmediatamente puso Superintendencia de Telecomunicaciones. Ese es un monopolio fiscal. Saca al mejor postor determinadas líneas y al que ofrezca más. Y es por determinado tiempo. Al vencer el tiempo, tiene un plazo ese al que se le adjudicó. Y si en ese plazo no negocia pagar otro periodo de tiempo, entonces ya el Estado tiene la facultad para otra vez publicarla y adjudicarla al mejor postor. Y eso no existía antes. Antes no existía una superintendencia. Eso lo concesionaban a dedo al mejor postor y al que ofreciera más debajo de la mesa, en otras palabras. Ese es el último monopolio fiscal que tenemos en Guatemala. La Superintendencia de Telecomunicaciones. Bueno, dejemos los recursos de empresas estatales y nos vamos a los recursos tributarios. Aquí no voy a hablar mucho porque ya es el tema que sigue. Es todos los tributos. Los recursos tributarios son todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales. El otro, recursos gratuitos.
Los recursos gratuitos no son más que las donaciones de diversa índole, de bienes muebles e inmuebles. Del extranjero generalmente lo que nos vienen son donaciones de bienes muebles, donaciones en dinero, donaciones de tractores, eh, equipo, por ejemplo, al organismo judicial. Bueno, ahorita no le están dando nada, no, al Ministerio Público es que no le están dando nada, pero el Ministerio Público por mucho tiempo recibió donaciones de equipo de cómputo. El organismo judicial ha recibido, no sé si sigue recibiendo, también donaciones de esta naturaleza. A determinadas entidades del Estado, ministerio también. Al Ministerio de Comunicaciones le han donado tractores, payloader, camiones, para esto de la construcción de carreteras. Todas las donaciones muebles son las que vienen del extranjero. Y en el interior, aquí en el país, hay mucha donación de bien inmueble. Personas que donan inmuebles y con condiciones para que se hagan centros de salud, mercados, escuelas. Y entonces el Estado no puede cambiar el destino. Cuando lean la ley de presupuesto, si la ley orgánica del presupuesto, busquen el artículo que tiene que ver con las donaciones, donde dice que es el Ministerio de Finanzas Públicas el que las tiene que aprobar, aceptar, emitir un acuerdo gubernativo. Hace muchísimos años, no me acuerdo ni quién fue el que donó camiones, tractores, payloader para seguir la construcción de la carretera del Petén, que estuvo presupuestada más de cuatro años, y el gasto se realizaba, pero la carretera nunca se terminaba. Imagínense ustedes. Pues esta entidad que recibió la donación las empezó a utilizar y tuvieron un verdadero problema legal porque se las entregaron directamente al órgano y el órgano, en lugar de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Finanzas, las empezó a utilizar sin obviando la autorización del Ministerio de Finanzas Públicas. Bueno, donaciones de cualquier tipo, ¿verdad? Hay un caso también bien simpático que en alguna oportunidad le donaron dinero al Estado de Guatemala y de inmediato algunos sectores, no es que no lo quiera decir, no me recuerdo, pero inmediatamente unos sindicatos de algunas entidades estatales empezaron a presionar al Estado para que de esa donación se realizaran aumentos de sueldo. Una total equivocación de los dirigentes, porque las donaciones se obtienen solo una vez. 10 millones recibió el Estado y los tenía que utilizar por una sola vez. Los quetzales no se reproducen, menos cuando son donaciones. Se reproducen cuando se realizan inversiones, pero por sí solo los quetzales no se reproducen, o los dólares que lleguen al país. Entonces, si se aumentaban los sueldos con una parte de esos 10 millones de dólares, ¿con qué se iban a seguir financiando esos aumentos de sueldo en los años venideros? No tenían una fuente, por eso nunca lo aceptaron. Bueno, es otro ejemplo de las cosas simpáticas que se dan en Guatemala. Y ahí tienen ustedes eso de las donaciones que les acabo de contar de dinero. Otro de los recursos que cita Héctor Villegas es las sanciones patrimoniales. Las sanciones patrimoniales no son más que las multas. En el pasado, tal vez las multas aquí en Guatemala no eran tan consideradas como recursos, porque eran muy pocos los montos que se ponían de multas, por un lado, y por otro lado, las estaban perdonando constantemente. Sin embargo, a nivel internacional, las sanciones patrimoniales sí son un recurso, porque el orden jurídico así lo permite. Guatemala
creo yo o considero que ya llegó a considerar las multas como un recurso. Y solo les pongo el ejemplo del Código Tributario, donde se establece que toda persona que no cumpla con pagar el impuesto dentro del periodo que la ley señala, tiene una multa del 100% del impuesto omitido. Entonces viene y la Intendencia de Fiscalización hace un ajuste por 12 millones a una empresa privada. Y aparte del ajuste del impuesto omitido por 12 millones, lo sanciona con el pago de la multa del 100% del impuesto omitido, otros 12 millones. Yo creo que eso sí ya se considera un recurso patrimonial a favor del Estado. Que posiblemente la empresa vaya a litigar en contra del Estado y se tarde algunos años, también es cierto, pero tarde o temprano esos recursos van a llegar al Estado. Entonces, sí, la multa pues es considerada una sanción patrimonial, son las sanciones, las llamadas sanciones pecuniarias. Hasta aquí, Héctor Villegas considera a todos estos recursos que mencionamos como recursos ordinarios, ordinarios, porque pueden quedar plasmados dentro del presupuesto de una nación. Me voy a quedar ahí porque ya me está doliendo la garganta y quiero dar clases también a la otra sección. Y nos quedan pendientes entonces dos recursos, que son los que Héctor Villegas considera como sanciones, perdón, como recursos extraordinarios. Eh, bueno, ya no hay más preguntas, solo aportes aquí de los compañeros que ustedes los pueden leer. Y entonces nos quedamos aquí. Por favor, resuelven el laboratorio que les dije a los compañeros al inicio que mandé hoy. Nadie me escribió que ya lo había impreso, pero ahí están a su disposición para que los impriman y lo contesten el fin de semana. Es el laboratorio de la Ley Orgánica de la SAT. El lunes lo vamos a contestar. Yo les voy a dar las respuestas. Por favor, contéstenlo personalmente. Así conocen la ley de la SAT. Que tengan buena noche. Nos vemos el lunes.